científico del Harvard Institute for Applied Computational Science. Un poco la bio de Mauricio. Mauricio realizó su licenciatura en física y luego realizó su PhD en matemáticas aplicadas. Es director del laboratorio de Machine Learning y ha trabajado, y en general trabaja con datos para resolver problemas complejos que tienen que ver con modelamiento atmosférico, y en particular también con un caso que es súper atingente como el modelamiento del crecimiento de poblaciones, atingente al caso de las pandemias. Hoy día lo teníamos con nosotros para conversar de Machine Learning para la detección temprana de brotes epidemiológicos, con el caso de estudio de la pandemia del COVID-19. Así que bienvenido, Mauricio. Todo el tiempo es tuyo, y bueno, y entiendo que los últimos 5 minutos tienes una sorpresa también que nos vas a presentar. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Paula y Andrés. Es un placer verlos. Y bueno, comienzo para darles una visión panorámica de la presentación. Les voy a hablar un poquito de manera introductoria acerca de cómo comencé a estudiar estos eventos en epidemiología, y después haré un cambio a enfocarme al COVID-19, y al final, tal como lo dijo Paula y Andrés, dos colaboradores cercanos a mí tendrán la oportunidad de compartir lo que están haciendo para entender el COVID-19 en Chile específicamente. Vamos a ver. Nada más quisiera dejar claro que todo el trabajo que presento es en colaboración con muchas personas. Estos son algunos de los miembros de mi laboratorio actualmente. Y en cada slide, en cada diapositiva necesaria, espero ser explícito en términos de quienes han participado. Y ellos dos son mis colaboradores que hablarán al final de esta presentación. Bueno, específicamente en esta presentación les cuento más o menos la motivación de mi trabajo, así como estas grandes compañías como Facebook, Amazon, Google, Twitter, etcétera, utilizan muchísima información disponible que dejamos cada vez que utilizamos el Internet. Ellos específicamente, su objetivo es hacerse más ricos. Nosotros aspiramos a utilizar esa información para mejorar la toma de decisiones en medicina y en salud pública, utilizando de manera similar datos disponibles que se colectan rutinariamente en el Internet. Este es un gráfico que muestra cómo nuestra intención es ir de esta conversación de redes sociales, de usuarios en Internet, a tratar de generar una trayectoria epidemiológica con el claro objetivo de tener una señal temprana en términos de típicamente los sistemas de salud cuando reportan que tienen un retraso en la información. Así que si hoy nos preguntamos cuánta gente enferma está de COVID-19 específicamente, la información muy probablemente está desfasada al menos por 3 o 4 días, y en ocasiones para otras enfermedades puede ser este desfase mucho más amplio. Así que el objetivo es identificar si somos capaces de utilizar la información en tiempo real para dar una caracterización de la actividad, es decir, cuántas personas están siendo afectadas por una cierta enfermedad. En específico, aquí les muestro unas curvas epidemiológicas de múltiples años en las que vemos cómo en cada una de estas curvas grises muestra el nivel de afectación en los Estados Unidos a nivel nacional de la influenza. Así, por ejemplo, vemos que en este año específicamente hubo una epidemia temprana. En otros años, pues, hay picos distintos en distintos momentos, a distintas alturas. Y entonces,
Parte del reto, como lo mencionaba antes, es, por ejemplo, dar a un tomador de decisión una idea de qué es lo que está sucediendo en este momento, particularmente dado que la información está disponible solamente en el pasado. De igual forma, los tomadores de decisiones quisieran saber la epidemia se está poniendo peor o está mejorando. Entonces, eso lo llamamos el short-term forecasting, o sea, una predicción a corto plazo de 1 o 2 o 3 semanas adelante. Y otro tipo de modelación se utiliza para saber si esta epidemia, específicamente esta gráfica es para influenza, es qué tan larga va a ser, a qué tanta gente va a afectar, etc. Así, este ejercicio de predicción se puede hacer a nivel país o a nivel estatal, a nivel ciudad, a nivel hospital y en algunos casos, para ciertas enfermedades, somos capaces, además de hacer predicción de lo que le va a suceder a un paciente individualmente afectado por una enfermedad. Específicamente, les muestro algo que es lo que le mandamos al Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que en inglés se llama CDC, Center for Disease Control and Prevention. Lo que les muestro en este video es la curva negra, les muestra la actividad de influenza que ha sucedido y como se dan cuenta, el gusanito rojo que va adelante de esta curva muestra las predicciones que nosotros hicimos en tiempo real en ese momento, y la idea o nuestra aspiración es que efectivamente la línea negra caiga dentro de los intervalos de confianza que tienen estas predicciones. Así que les voy a contar un poquito con más detalle cómo hacemos este tipo de predicciones. De manera, en resumen, digamos, les mostraré cómo utilizamos información de varias fuentes de información para generar estas predicciones en tiempo real. Y no me va a dar tiempo, pero quiero enfatizar que estos métodos que utilizamos, que se basan en Machine Learning, son capaces de ser utilizados de manera efectiva para otras enfermedades y más allá de Estados Unidos, en otros países y otras localidades. Así, la motivación de haber comenzado este trabajo inició para mí cuando vi los primeros esfuerzos que hizo Google para crear una herramienta en la que básicamente se utilizaba los hábitos de búsqueda sobre el buscador de Google, sobre ciertos términos. Por ejemplo, cuáles son los síntomas de la influenza, cuántos grados se necesita tener en el cuerpo humano para tener una fiebre, etc. Y ellos alinearon, se fijaron que había unas, cuando hacían una curva de la actividad en Google de ciertos términos relacionados con la influenza, notaban que tenía un comportamiento similar a lo que se observaba en las personas que buscan la atención médica en hospitales y clínicas en Estados Unidos. Así que publicaron un paper de muy alto impacto en la revista Nature, tuvieron una buena cobertura en el New York Times, mostrando aquí cómo sus predicciones coincidían con la actividad de influenza en Estados Unidos. Y básicamente esta es una diapositiva para darles un poco perspectiva de cómo funciona el asunto que es en rojo en esta gráfica. Ustedes pueden observar la cantidad de personas que estaban buscando la palabra bronquitis en Sudáfrica, y en negro ven la actividad de influenza tal como fue reportada en los sistemas de salud. Y la cosa interesante de esta gráfica es que la curva negra típicamente no está disponible en tiempo real, como lo decía antes, sino que está desfasada 2 semanas. Así, ahorita si viéramos la curva negra, sabríamos lo que pasó hace 2 semanas, pero la curva roja sí está disponible en tiempo real. Entonces podemos saber, podemos llenar ese vacío de información que sucede
durante esas 2 semanas. Así, esa es más o menos la intuición, y Google así implementó ese sistema y lo echaron a andar. Desafortunadamente, muy pronto tuvieron muchísimas fallas. Específicamente, fallaron en detectar la pandemia del 2009 de H1N1, que no sé si llegó a Chile. Y después, en 2013, detectaron demasiada actividad y que tuvieron un 100% de error, lo cual hizo que mucha gente dudara gravemente de esta metodología que era el Big Data para ayudarnos a tomar decisiones. Y nuevamente aparecieron en la revista Nature, pero esta vez mostrando básicamente cómo no habían sido capaces de hacer lo que prometían. Así hubo mucha desconfianza en estos métodos, y a partir de este año, en 2013, mucha gente dejó de pensar positivamente en favor de utilizar todas estas huellas digitales que dejamos cuando navegamos el Internet. Y entonces la gente dijo, esto no va a caminar, hay que dejar esta búsqueda de cómo utilizar el Big Data para salud pública. Sin embargo, en 2014, con un alumno mío en Harvard, mostramos que con datos que Google estaba compartiendo, que eran de bastante mala calidad para no poder competir con ellos en la reproducción de sus métodos de vigilancia epidemiológica, logramos mostrar que el problema no era el Big Data, y no era el que tuvieran mucho ruido, sino la metodología que Google había implementado. Y así mostramos en esta gráfica, en azul, les muestro la propuesta metodológica que hicimos para modificar esta herramienta que se llamaba Google Food Trends. Y Google miró con cuidado nuestra contribución en este paper. Ellos estuvieron de acuerdo con que su metodología era subóptima, y así implementaron nuestra sugerencia. En los siguientes 2 años tuvimos una competencia científica interesante. Google sacó un nuevo artículo mostrando que ellos podían todavía mejorar más lo que habíamos propuesto nosotros, y al final, en 2015, publicamos un artículo en donde pusimos fin a la competencia, y la manera en que yo cuento esta historia es que nosotros le ganamos a Google, y tristemente lo que sucedió después es que Google decidió descontinuar su esfuerzo, y dijeron, pues entonces ya esto no es algo que queramos hacer, y empezaron a mandarnos datos a nosotros para que continuáramos el esfuerzo de esta vigilancia epidemiológica en tiempo real con términos de Google. Así que ahora mismo ya no existe esto, y nosotros en mi equipo proveemos de manera constante estimados de influenza al Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Así, estos esfuerzos nos han llevado a colaborar mucho más de cerca con tomadores de decisiones, cosa que en contraste con el esfuerzo meramente tecnológico del equipo de Google. Y conforme ha pasado el tiempo, hemos explorado además otras fuentes de información que pueden ser útiles para darnos señales tempranas de cuando un brote epidemiológico se está suscitando en nuestras poblaciones. Específicamente hemos mirado, por ejemplo, si las búsquedas de parte del equipo clínico en los hospitales y consultorios médicos, si hay una búsqueda desproporcionada acerca de un cierto medicamento o de la dosis para ciertos controladores de fiebre. O de igual forma, hemos analizado con cuidado la cantidad de prescripciones o de recetas que da un médico para que la gente vaya a comprar un cierto medicamento, etcétera. Otras fuentes de informaciones basadas en estas huellas digitales, y hemos mostrado que todas estas fuentes de información pueden ser muy útiles en la creación de alertas tempranas de cuando un brote se puede estar suscitando.
Finalmente, para cerrar el tema de influenza, lo que muestro en estas últimas diapositivas es el hecho de que entre más información tengamos, la pregunta que surge es si aprendemos algo más. Y la respuesta es, para la gente que estudia Machine Learning y todo, sistemas de voto, así como las elecciones para un político, lo que hemos aprendido es que entre más estimados tengamos de fuentes de información complementarias y no colineales, podemos, utilizando Machine Learning, alcanzar resultados mucho mejores al tomar en cuenta lo que cada uno de esos métodos nos indica. Así, en este caso, les muestro, cada columna es una evaluación de distintos métodos para hacer la predicción de influenza, y cada renglón son distintas fuentes de información, y el último renglón les muestra el combinado de todos estos esfuerzos, cómo tiene una reducción dramática en el error de predicción a futuro, y entonces esa es la lección básicamente que les muestro, que es combinar la información que nos ayuda a eliminar cada uno de los sesgos que cada una de las fuentes de información tiene como fuentes complementarias de información para brotes epidemiológicos. Y bueno, hemos seguido trabajando en temas de redes neuronales, etcétera, para mejorar nuestras predicciones. Y sin más, quiero cambiar ahora ya el énfasis a la crisis que nos está afectando ahora a nuestros países, al COVID-19, y a petición de Andrés y Paula, me dijeron, por favor, danos una guía para todas las personas que no son expertas en esto. El coronavirus, el COVID-19, el nombre es el nombre de la enfermedad, y el 19 viene del año 2019, quizás sea obvio para ustedes, pero para el presidente de Estados Unidos y su equipo, por ejemplo, no es obvio. Está causado por un coronavirus que se ve como esta corona que está en esa imagen, y fue identificado originalmente por ahí de noviembre del año anterior, del 2019, y a la fecha ha afectado a muchísimas personas, y hablaremos un poquito más del tema en unos instantes. Bueno, se sospecha, en base a múltiples estudios, que el coronavirus fue transmitido originalmente por un murciélago que interactuó con algún ser humano, y ese ser humano empezó a contagiar a su entorno, y de ahí se disparó la epidemia. Esta es una animación de cómo comenzaron los casos a crecer en China conforme empezó el tiempo. Esto es por ahí del 23 de enero, 24, 25. Empezaron a aparecer casos aislados en varios países, y ya para febrero, inicios de febrero, ya nos quedaba claro que esto era un evento de magnitud de pandemia, y conforme fue avanzando el tiempo, pues muchos países fueron afectados. Esta animación no llega hasta el tiempo actual, termina más o menos en febrero, y la cosa interesante es que ahora si adelantamos la película, pues notamos que casi todos los países del mundo, si no es que todos, han sido afectados actualmente por esta crisis. Ustedes entienden, en Chile están observando un crecimiento de casos bastante pronunciado, y entonces aquí comenzamos a ver de qué forma estamos utilizando matemáticas para entender la dinámica de estos brotes epidemiológicos. Y lo que les muestro aquí específicamente es que esto me parece que fue a principios de marzo. Notamos que el número de casos que se mostraba a través en muchas localidades en Estados Unidos no correspondía
si uno utiliza una intuición muy sencilla, el hecho de ver tantos casos en Estados Unidos como en esta imagen a principios de marzo, lo que nos indicaba es que en los lugares en donde se estaban observando brotes fuertes, y el número de casos que no se estaban reportando debía de ser muy alto, dado que si fueran verdaderamente los números que se reportaban, denme un segundo. Perdón. Entonces, lo que nos dimos a la labor de tratar de entender es de qué manera el número de casos que no se estaban reportando podría explicar esta distribución espacial de casos. Simultáneamente hubo un estudio de un grupo de epidemiólogos en China que sostenía que para que se hubiera dado esa transmisión tan fuerte a nivel espacial en China, ellos estimaban que básicamente solamente el 14% de los casos estaban siendo reportados y el 86% estaban siendo no detectados. Así que bajo estas realidades, nosotros, uno de nuestros primeros esfuerzos fue intentar entender de qué tamaño era el brote epidemiológico. Es importante estimar esto porque nuestra política pública y nuestras medidas de salud pública se diseñan en base a cuántas personas están siendo afectadas. Así que al empezar a mirar estos números, muy pronto nos dimos cuenta de algo que puede ser que esté sucediendo en Chile, pero aquí en Estados Unidos está muy pronunciado, y es el hecho de que si ustedes miran la curva que está aquí en medio, el segundo renglón, estoy mostrando en color rojo el número de casos confirmados en distintos estados de Estados Unidos, y en color morado el número de pruebas que se estaban administrando a la población. Y si uno ve con cuidado, como lo muestra el renglón superior, entre más pruebas estaban haciendo, más casos se encontraban. Y entre menos pruebas, pues menos casos, lo cual, de alguna manera, si uno toma el cociente de esas dos cantidades, es decir, el número de casos positivos, la curva roja, dividida entre la curva morada, obtienen la curva de abajo, que es la curva verde, y esas curvas muestran un muy alto porcentaje. El eje Y de esta curva les muestra qué porcentaje de gente estaba saliendo positiva. Y el punto que nos quedó muy claro prontamente es que estas curvas que estábamos observando no eran suficientes para entender cuántas personas estaban enfermas, porque si vemos, por ejemplo, aquí esta curva en el estado de Nueva York, estábamos viendo que un 60% de la población que estaba haciendo, que se le estaban haciendo pruebas, salían positivas, y sabíamos que un 60% de la población de Nueva York no estaba afectada por el momento. Entonces, básicamente este fue un diagnóstico de un problema sistémico que tiene que ver con el hecho de que no estamos haciendo suficientes pruebas para saber de qué tamaño está siendo la población afectada, lo cual no nos permite determinar la famosa curva epidemiológica que tratamos nosotros de aplanar cuando hacemos intervenciones de salud pública. Eso es en más detalle las curvas que les mostré. Y entonces, una de las metodologías que decidimos implementar para evitar este sesgo tan alto que tienen los sistemas de pruebas, fue utilizar otros métodos que existen y se fundamentan en las fuentes de datos que les mostré antes para darle seguimiento a los brotes epidémicos de influenza, que básicamente, y ahorita vuelvo a esa figura, lo que les muestro aquí específicamente en azul es en base a sistemas de vigilancia sindrómica que reflejan básicamente el número de personas que van en busca de atención médica con fiebre
y con tos, o con fiebre y una garganta inflamada, vemos como a principios de marzo, esto usualmente la epidemia de influenza tiende a decrecer a partir de marzo, típicamente en Estados Unidos. Sin embargo, vimos este segundo pico muy alto y en simultáneo notamos que el número de personas que estaban saliendo positivas de influenza, capturadas aquí en esta curva verde, estaba decreciendo como se esperaba tradicionalmente. Entonces, esta discrepancia entre estas dos curvas nos hizo sospechar que podíamos atribuir este exceso de casos que se presentan en el sistema de salud con síntomas similares a los de influenza, pero que no son causados por influenza, nos hizo pensar en un método para decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos una atribución de datos y contemplamos la posibilidad de que esos sean casos de COVID-19? De igual forma, utilizamos otros métodos estadísticos que mapean el número de muertes que se están dando por COVID-19 y en base estadísticamente a cuándo fue la fecha más probable en que se dio la transmisión del virus, y dado que tenemos muchos datos epidemiológicos de varios países ya, uno puede más o menos estimar la curva de cuántos casos se debieron de haber suscitado para dar lugar a tal número de muertes. Así, con varios métodos de esta naturaleza, vuelvo a esta gráfica en la que mostramos en cada estado de los que están aquí descritos, el punto negro muestra la cantidad de casos acumulados hasta abril 4, y los estimados que tenemos nosotros por estos métodos alternativos. Esta es una escala logarítmica en el eje X, en el eje horizontal, así que estos son 100 casos, 1000 casos, 10,000, 100,000, etc. Mostramos cómo los casos confirmados por pruebas típicamente son 10 veces menos que lo que nosotros estimamos están afectados, el número de casos realmente afectados en la población. Así que si escuchan, por ejemplo, que Estados Unidos tiene ciertos millones de afectados por COVID-19, hay que multiplicar ese número por al menos 15 o 20 veces, lo cual cambia de manera dramática la forma en que estamos atacando a la pandemia. Continúo en base a... Y bueno, estábamos hablando de esta curva que típicamente se describe que la tenemos que aplanar para no saturar nuestro sistema de salud. Y lo que les decía en las últimas 10 diapositivas es que esta curva que estamos buscando aplanar no la estamos logrando capturar con nuestras estrategias para hacer pruebas a la población. Así que en paralelo lo que empezamos a hacer, y voy a empezar a hablar un poquito más rápido, es empezamos a utilizar estas fuentes de información alternativas que hemos utilizado para brotes epidemiológicos emergentes o que por primera vez surgen en un país y que no se han dado en ningún otro momento histórico. Y aquí, por ejemplo, les muestro en este color gris los números de casos confirmados para este brote epidemiológico de fiebre amarilla en Angola. Y traslapado está el número de búsquedas en Internet en Google del término fiebre amarilla en inglés. Y la ventaja insisto, y ya lo enfaticé antes, es que la curva gris está disponible típicamente con semanas o meses de retraso, pero la curva verde, amarilla, etcétera, para cada uno de estos brotes estaba disponible casi en tiempo real. Así que tomando esto como inspiración, empezamos a comparar el número de casos que se estaban reportando, por ejemplo, en China, en las distintas provincias, con el número de búsquedas en el buscador Baidu, que es el equivalente a Google en China. Empezamos a ver qué estaba sucediendo en Madrid, en Barcelona y en múltiples estados de Estados Unidos. Y así, básicamente, hemos diseñado un sistema de alarmas tempranas en el que aquí les muestro cada
columna tiene una línea punteada en la que muestra en tiempo real la información que estaba disponible en este momento. Así, el primer renglón les muestra las fuentes de información que tradicionalmente utilizan los tomadores de decisiones. En gris es el número de casos confirmados, en azul el número de muertes confirmadas y en amarillo es esta fuente de información de datos que capturan los síntomas de la población que están buscando atención médica. Por otro lado, el renglón de en medio les muestra diversas fuentes de información que pueden ser utilizadas para indicar la actividad que está sucediendo de COVID-19, en este caso específicamente, en base al uso de Internet. Así, por ejemplo, vemos que en Twitter el número de personas que estaban escribiendo en sus microblogs que estaban siendo afectadas por COVID-19 está en azul. El número de búsquedas por medio de clínicos, de equipos clínicos en hospitales, está aquí en morado. Y como ustedes ven, para marzo 23, todas estas señales estaban ya dando un resultado de un crecimiento desproporcionado. Aquí tenemos también termómetros que mandan a través de la señal de Bluetooth, si alguien tiene fiebre o no. Y lo que mostramos es que si uno se hubiera basado meramente en la señal que se produce por estas fuentes de información tradicionales, no se daría cuenta que ya para marzo 23 el brote estaba bastante maduro en Nueva York. Y claro, para ese entonces ya la movilidad, que Pamela les hablará con más detalle de eso, estaba decreciendo porque había ya un mandato para que la gente se quedara en casa. Tengo más que decirles, pero voy a tratar de ahora sí ser ya muy breve. Este sistema de alerta temprana, que todavía no le hemos montado todo el concepto de Machine Learning, nos indica con qué probabilidad un nuevo brote sucederá en el futuro en distintas localidades de Estados Unidos, y creemos que sería muy sensato extender este tipo de información a otros países con el debido cuidado para no confundirnos, dado que cada una de esas fuentes de información tiene sesgos dramáticos, como se podrán imaginar, pero al tomarse en cuenta de manera combinada, nos dan una señal bastante robusta acerca de cuando viene un brote epidemiológico. Tengo más que decir, pero me parece interesante ahora que vayamos a escuchar a Gonzalo y a Pamela. Así que, Gonzalo, si estás listo, estoy listo para... Estoy listo. Lo hago con mi... Sí, si quieres, yo te voy moviendo para que no cambiemos. Y un recordatorio para la audiencia que tomaremos preguntas al final. Tenemos 10 minutos más y dejaremos 15 minutos para preguntas. Gonzalo, todo tuyo. Ok, gracias. Hola, yo soy Gonzalo Mena, soy postdoc en Harvard y les quería mostrar unos análisis que estoy haciendo respecto al caso chileno, muy inspirado por lo que ha hecho Mauricio. Yo, de hecho, como que no trabajaba con Mauricio antes, pero le escribí porque Pamela me dijo que él era como la persona indicada para comentar estos temas. Y voy a poner el full screen a esto. Sí, lo que estoy... ¿Se ve ahí o no? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Se ve muy bien. Ya. Bueno, mi interés es como poder ocupar como estas informaciones que van apareciendo para que ayuden como a nivel como espacio-temporal lo más finamente posible, que sean útiles para tomar decisiones, porque en el fondo estamos como en una situación un poco que no sabemos bien qué está pasando, entonces como el punto que quiero hacer es que es posible, o he estado pensando como cantidades que puedan como ser útiles reportarse y haciendo modelamiento, y estoy como mostrando quiero mostrar también que hay un tipo de modelamiento relacionado con lo que mostró Mauricio que puede tener sentido. A pesar de que hay como toda una discusión de que los datos están malos y ha habido como problemas incluso políticos por como la manera de reportar,
Yo creo que hay mucho de eso, pero también como que creo que no se puede caer como en el nihilismo de como decir como no podemos hacer nada. Eh, entonces, les quería contar de una cantidad que viene como de los reportes epidemiológicos, que yo aquí lo llamamos la oportunidad de detección, y que es la cantidad de, la probabilidad de que un diagnóstico va a ser hecho en menos de una semana desde que empezaron los síntomas. Y esto lo planteo porque cuando se hacen como estos como análisis como de qué está pasando, generalmente se habla de la positividad, por ejemplo, o de los casos. Y Mauricio está hablando que el problema de la positividad es delicada y está indicando su reporte, está indicando como es delicado como ocupar la positividad sola para hacer como análisis. Y además en Chile la positividad está sujeta como, de los test está sujeta como a otros sesgos también, como la manera en que se reporta, y además no está desagregada por comuna, por ejemplo, a un nivel como espacial suficientemente fino. Entonces yo lo que estoy proponiendo acá es considerar, por ejemplo, una medida que es la oportunidad, la probabilidad de que un diagnóstico va a ser hecho tempranamente, y de hecho lo estoy proponiendo porque estoy viendo que esta cantidad como que fluctúa a lo largo del espacio y del tiempo de una manera que es coherente y es esperable. Entonces parece estar indicando algo. Hay como una cantidad que parece estar capturando como algo lo que está pasando, y que yo hipotetizo acá es la saturación del sistema de salud. O sea, aquí estamos viendo cómo esta cantidad, como ha avanzado el tiempo, ha ido decreciendo. También otras personas han hecho, como han tomado nuestro análisis y lo han reportado de otra manera, y aquí se ve también que de hecho esta cantidad varía de acuerdo a donde uno está, y de hecho como que las comunas más pobres acá aparecen como con la menor oportunidad de detección. Entonces yo me gustaría como contarles que todo el mundo podría considerar esta medida también, entre muchas otras, como para ayudarse en el análisis. Nosotros la tenemos implementada, de hecho, en el CMM. Hay un visor de datos que ustedes se pueden meter, ahí está la dirección, y pueden hacer como un análisis de ver cómo ha ido variando esta cantidad a lo largo de la semana epidemiológica. Esta es una sola, pero hay muchas más. Y además les quería contar el tema de esto un punto como más descriptivo, pero ahora me gustaría ir como al lado más inferencial, y esto tiene que ver con el tema de los casos activos, que es una definición que ha sido muy controversial, porque es intrínsecamente sesgada. No sé si Mauricio está al tanto como estas definiciones, que pueden variar de país en país, pero en Chile se definen como la cantidad de casos activos, los casos cuyos síntomas empezaron a lo más 2 semanas, y entonces el gobierno como que usualmente reporta esta cantidad, y el problema es que esta cantidad es baja, más baja de lo que debería ser como realmente, porque esencialmente mucha gente nunca es catalogada como activa, porque en verdad su diagnóstico, cuando se diagnosticó ya pasaron 2 semanas, entonces como que no aparece nunca en esto, y eso es como, o sea, es honesto porque está basado en una definición, pero al mismo tiempo la definición es desafortunada porque no comunica bien el riesgo y la dimensión de la pandemia en los distintos lugares. Entonces nosotros con Jorge Pérez este análisis hicimos como una transcripción de como los reportes de inicio de síntomas, y a partir de eso hicimos un outcasting, o sea, básicamente como pudimos como inferir como cuál es la distribución del retraso, cuánto tiempo tarda una persona en ser diagnosticada, y ocupando eso es que fuimos como capaces de producir como una estimación como de nowcasting de cuántos casos activos realmente hay. O sea, esto es como básicamente como el gusanito que iba mostrando Mauricio una vez slides atrás, pero hoy día, o como sumando los últimos 14 días de ese gusanito. Y esto, por supuesto, como el gusanito tiene como un intervalo de confianza, aquí también hablamos de peor caso, por ejemplo. Y esto es lo último que lo acabo de hacer, en verdad, y que es que de hecho estoy tratando de hacer esto a nivel de comuna, y creo que esto puede ser útil como reportar como la cantidad de casos activos por comuna. Y aquí lo que estoy mostrando son como los valores nominales, es decir, como los que aparecen como casos activos en el reporte del Ministerio de Salud. Pero lo que yo estoy mostrando es que uno puede aplicar como modelos de nowcasting, y aquí lo que estaría es como el gusanito, como mostrando como básicamente cuál es como una estimación de cuántos casos realmente activos hay en este momento en las distintas comunas de la región metropolitana. Esto es muy preliminar, es el primer modelo, y yo espero que después de iterar más, estos intervalos van a ser como más fidedignos y se van a achicar, y ojalá como que puedan ser útiles para seguirle mejor el curso de la epidemia en las distintas comunas.
Sí, disculpen si me extendí mucho, eso era lo que quería decir. Pamela, ¿quieres que yo muestre tus diapositivas? Ah, bueno. Perfecto. Listo. Gracias, Mauricio. Bueno, yo también estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Harvard en la Escuela de Salud Pública y es parte de un centro que se especializa en el estudio de enfermedades infecciosas y el cual Mauricio también es parte. Hoy día les quiero contar un poco sobre la red de datos en movimiento, que es una iniciativa que surgió en el centro y que trata de otorgar datos de movimiento utilizando redes sociales para informar distintos gobiernos de cómo la gente se está desplazando y cómo esto puede ayudar a tomar decisiones. Esta iniciativa es liderada por Caroline Bucky, que es mi advisor del postdoctorado, y que justamente trata de tomar un montón de científicos en distintas instituciones y unir fuerzas para poder hacer un análisis de estos datos de manera anónima y bien hecha y que puedan informar a los distintos gobiernos, pero sin poner en riesgo la identidad, por ejemplo, de los individuos que utilizan estas redes sociales. Y esto hay algunos datos que son públicos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, podemos ver cómo el desplazamiento de la gente en Massachusetts ha disminuido en el tiempo y que al día de hoy, bueno, esto fue actualizado el 14 de junio, el estado de Massachusetts tiene una disminución relativa del movimiento de un 5% más o menos. Entonces, yo he trabajado en utilizar medidas similares para informar lo que está pasando en Chile. Y si vamos a las siguientes slides, podemos ver un poco cómo se ha cambiado el desplazamiento en la comuna, en la región metropolitana. Entonces, a la izquierda muestro distintos gráficos por comuna, en donde la línea azul representa el porcentaje de cambio en el número de viajes en el tiempo, y estos son promedios semanales, y en este color como turquesa se muestran las cuarentenas parciales por las que las distintas comunas han pasado, y en color azul se muestran las cuarentenas totales. Y las líneas grises corresponden a los fines de semana. Entonces también podemos capturar los fines de semana largos que han habido desde fines de marzo. Y esa es la fecha en que tuvimos acceso a estos datos. Estos datos provienen de Facebook, de movimiento de Facebook. Y aquí pueden ver, por ejemplo, la efectividad de estas tomas de decisiones. Les muestro a la derecha dos comunas distintas. Maipú, lo que pasó antes de las cuarentenas, hubo una reducción de movimiento de alrededor de un 40-50%, y posterior a la introducción a las cuarentenas, la comuna observa alrededor de un 60% de la disminución de movimiento. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que esto nos permite ver cómo las distintas comunas se están comportando. Ahora este gráfico muestra un promedio de todas las semanas en que cada comuna se encuentra en cuarentena, en el plot a la izquierda, que se encuentran bajo este régimen azul, y podemos ver que hay una correlación bastante fuerte, negativa, con índices socioeconómicos. Entonces, que comunas como Vitacura, Las Condes, Providencia, en promedio responden mejor a las cuarentenas que las comunas como La Pintana, Cerro Navia, Padre Hurtado. Y aquí quiero poner un hincapié de que muchas veces la gente tiene la limitación de poder terminar sus trabajos, o sea que esto no se tiene que interpretar necesariamente como que la gente quizás de escasos recursos no están respondiendo bien porque no obedecen a estas respuestas, sino que porque no tienen la oportunidad de
de parar sus labores, porque muchas veces hacen labores que no se pueden hacer en las casas. Y es interesante ver que este patrón se parece mucho al patrón que mostró Gonzalo anteriormente, en que la gente además tiene menos oportunidad de ser testeada. Entonces ahí hay un estudio que estamos desarrollando acá en la universidad y que queremos ver cómo se pueden utilizar estos datos para informar cómo se está comportando la enfermedad en el tiempo y si podemos tomar medidas informadas con este tipo de datos. Muy perfecto. Bueno, Andrés, te pasamos la palabra y iba a pedirles a Gonzalo y a Pamela que me pasaran su email para ponerlo aquí y me di cuenta que ya no lo hice. Así que, bueno, quizá Andrés pueda hacer público, ¿no? Sí. Voy a insertar el email, los voy a informar. Preguntas por parte del público, manos arriba. Quizás no sé usar esto. Ahí, Gonzalo. Procede, Gonzalo. Ya. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias a Mauricio, Gonzalo y Pamela por el seminario y la charla. En verdad estuvo muy interesante. Tenía una consulta, bueno, para los tres, pero quizás Mauricio, que fue el que habló al comienzo en relación a la parte de Machine Learning. Claro, el uso de Google Trends, ¿verdad? Como insumo para modelos de Machine Learning, en verdad está muy de moda ya hace unos años para diferentes dominios. Mi pregunta, en este caso en particular, a la hora de usar esto para fines predictivos, para entrenar una red neuronal, por ejemplo, dado la problemática acá que el ground truth, o sea, el target, realmente uno sabe el valor verdadero con bastante desfase, entonces, ¿cómo hace uno el entrenamiento? Más bien uno podría entrenar de manera correcta una vez que ya pasó todo el episodio y esté consolidada la data verdadera, ¿verdad? De caso, para luego tener como el vector de target correcto. Entonces, no sé cómo manejan el desfase para hacer el entrenamiento de manera adecuada. Bueno, justo cuando comenzamos los papers que escribimos de este tema, lo primero que decimos es exactamente lo que acabas de decir, que en ese caso, vamos, en casos como la influenza o la fiebre de dengue, en las que tenemos datos históricos prolongados, es mucho más fácil establecer este ground truth que dices y ver la relación que tiene con respecto a posteriori, ¿no? de los casos, perdón, de los searches de Google, ¿no? Y entonces empezar a hacer este análisis de si yo sé cuántas personas están buscando ahora, qué tan lejos en el tiempo yo puedo determinar con cierta confianza que voy a predecir con calidad los nuevos casos. Para el coronavirus efectivamente es un reto. Hemos utilizado, y por la forma en que planteaste tu pregunta, voy a responderla de manera técnica, porque me da la impresión que sabes igual hasta más que yo de Machine Learning. Hemos utilizado estas técnicas de Data Augmentation, que son muy típicas en Image Processing, ¿no? Para reusar de alguna manera la información con un poco de ruido y darle oportunidad a los métodos de Machine Learning a que converjan a los hiperparámetros que necesitas calcular para poder hacer predicciones. Lo intentamos de manera empírica y nos ha funcionado de manera razonable. Ahora, las predicciones no son las mejores que podrían haber, pero son mejores que el mejor estimado que uno podría tener así nada más a ojo, por decirlo así. O sea, tú pones a un epidemiólogo y pones a algún matemático y saber ustedes qué adivinarían que va a pasar mañana, lo pones como tu baseline. Si nuestras predicciones son mejores que eso, pues ya nos sentimos muy, muy contentos. O sea, de ahí a que sean súper precisas, esa es otra cosa, ¿no? Pero vamos, que como que sean mejor que eso ya nos sentimos a gusto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, suena interesante. O sea, claro, efectivamente si el patrón
que uno observa se pudiera acercarse a casos históricos de influenza, algo así, efectivamente uno podría usar un enfoque como transfer learning, también que eso que es más bien entrenar la red o sea, tener la red ya previamente entrenada con casos históricos de otra pandemia y luego hacer algunos ajustes finos. Claro, no, completamente. La única cosa que hemos mostrado, y que eso es algo que Google falló en detectarlo, es que ellos usaron justamente Transfer Learning para hacer predicciones a otras localidades. Y lo que es interesante notar es que la gente busca de manera diferente en distintas localidades para la enfermedad. Entonces, el Transfer Learning sirve, por ejemplo, para darle un poquito de más espacio para que converjan los métodos, pero tienes que siempre darle un peso mucho más alto al comportamiento local, y si no, nomás no sirven de nada las predicciones. Ok, bueno, muchas gracias y felicitaciones, ¿eh? Un gran trabajo. Gracias, Gonzalo. Yo les tengo una pregunta, y no puedo soportar no hacerla. Siempre está este asunto que tú tienes un trabajo sobre cómo cambian los antibióticos, la resistencia en función de la temperatura, etc. Entonces acá siempre está la pregunta abierta, la gente dice, es que nosotros vamos justo al invierno, esto se ve peor. ¿Hay alguna evidencia científica de que la temperatura juega algún rol? Porque todas las ecuaciones que están en los papers no hay... Hay un paper que fue publicado recientemente, la que está hablando es Pamela, en la revista Science, en donde muestra efectivamente el rol de la temperatura y la humedad en la transmisión de COVID. Lo que concluyen los autores es que sí, efectivamente hay un rol de estas condiciones climáticas, pero el problema es que al ser una enfermedad completamente nueva, el rol que cumple el pool de susceptibles es mucho más fuerte. Y es por eso que hemos visto la enfermedad transmitirse en todo el mundo, como mostró Mauricio, y no necesariamente en regiones que están más cálidas o más frías en este momento. Pero sí yo creo que juega un rol, por ejemplo, en que ahora Chile, bueno, hay que hacer estudios un poco más profundos, pero a mí no me sorprende de que la pandemia ahora esté tomando más fuerza en Chile, justo cuando estén entrando en el invierno, y que son los meses en que años anteriores influenza es donde más ha afectado. Entonces, sí juega un rol, pero hay que considerar que en estos momentos el hecho de que todos somos susceptibles, eso también juega un rol aún más importante. Generalmente estos son sistemas complejos en el que no solamente uno puede decir, es la temperatura solamente. No, por supuesto. Sí, justo, Andrés, si me permites, no es un paper del tema, pero que básicamente tu intuición está documentada en un paper aquí muy específico de influenza, que básicamente dice que entre más, aquí está la humedad específica, ¿no? Y la temperatura, ¿no? Entre la humedad y la temperatura casi siempre van de la mano, aunque hay la gente que sabe de termodinámica sabe que, digamos, cambia la presión, etcétera, o el punto de evaporación cambia la cosa, pero entre más cálido el aire tiende a poder sostener más agua, ¿no? Y lo que se muestra aquí es que entre más agua tenga el aire, la transmisión es menor. Esta medida de R0 indica entre más abajo, menos la transmisión. Así que esa intuición, y en otros coronavirus se observa eso, y como bien lo dijo Pamela, en otros coronavirus y la influenza, como han estado circulando en la población por mucho tiempo, el factor, si uno piensa como en análisis asintótico del sistema dinámico, la contribución del término de temperatura ahorita está siendo eclipsado por el término que tiene que ver más con la disponibilidad de susceptibles. Ese es como lo estamos conceptualizando, ¿no? Así que, o sea, Pamela te respondió y nada más. Perfecto. Ahora hay una pregunta de Jocelyn. Hola, muchas gracias por las charlas. Yo tengo una pregunta, o son dos en realidad, para Pamela principalmente, y es como, si a ti te parece correcto hablar de vacuna en este momento, donde como la vacuna falta un montón que llegue y en realidad
como que siento que cuando el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Salud habla de la vacuna, quizás da una falsa sensación de que esto tiene una salida por esa vía, ¿ya? No sé, quisiera saber tu opinión. Y la segunda es si hay como antecedente acerca de la segunda ola, como la second wave en el invierno europeo. ¿Sabemos que viene o en realidad es una cosa que en realidad sabemos tan poco del virus que no podemos pensar que en realidad va a volver a quedar la escoba en Europa en invierno de ellos de nuevo? Eso. Bueno, en relación a la pregunta de la vacuna, me parece que aún falta bastante para tener acceso a una vacuna. No veo esa posibilidad para este año, por ejemplo. E incluso si hay una vacuna disponible, también tenemos que seguir observando cómo se comporta el virus a esa vacuna. Porque, por ejemplo, en el caso de influenza, es un virus que muta muy rápidamente y que es capaz de evadir la respuesta de la vacuna, y es por eso que la eficacia de estas vacunas son bastante bajas. Entonces, no sabemos si el virus va a responder como influenza, en el que la eficacia es bastante baja, o si va a responder como otros virus en el que vacunas una vez y la población está ok. Ahora, creo que no se sabe lo suficiente para responder la pregunta, pero mi intuición al menos es que una vacuna no va a estar disponible para toda la población durante el 2020. No sé si, Mauricio, ¿tú tienes alguna otra información al respecto? No, estoy completamente de acuerdo contigo, Pamela, y además siento que la discusión de que si la segunda ola va a venir en el invierno, tuvimos una discusión con la Organización Mundial de la Salud, donde mucha gente estaba preocupada por eso, pero mi intuición y mi sensación, y ya lo veremos a corto plazo, es que no tenemos que esperarnos al invierno. El invierno va a ser peor porque la influenza va a estar además circulando, pero yo sospecho que aquí en Estados Unidos y en el hemisferio norte y en Europa, en donde no se sigan las medidas típicas de usar más cubrebocas, etcétera, la segunda ola va a venir en 2 o 3 semanas. O sea, no hay ninguna evidencia que diga que no vaya a suceder. Y ya lo veremos, espero estar equivocado, porque eso va a causar bastantes más muertes. Pero aquí en Estados Unidos lo estamos viendo ya en estados que son muy cálidos, que son, por ejemplo, Arizona o Texas, en donde los casos siguen subiendo de manera descontrolada. Así que el invierno lo que complica es que hay más enfermedades respiratorias circulando, y entonces eso hace que el sistema de salud se vea más saturado. Sobre eso hay una pregunta de Rafael Torres. Pregunta si es que se ha podido ver competencia entre los distintos virus presentes en la población en un momento del tiempo, o sea, si un virus desplaza al otro, si hay alguna dinámica entre los virus. Pamela, tú eres especialista en eso, así que... O sea, hay un paper que mostró los distintos coronavirus que pueden generar una inmunidad cruzada. Lo que quiere decir, porque, a ver, los coronavirus son una familia de distintos virus que causan un resfrío común y corriente. O sea, el coronavirus no es nuevo para los epidemiólogos. Este tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, es el virus específico que es nuevo en estos momentos. Pero en ese sentido han habido estudios que han mostrado que hay una protección cruzada. Lo que quiere decir es que si uno ha sido expuesto en el pasado con un resfrío común que proviene de una familia de estos coronavirus, puede, como puede que no, protegernos en el futuro, y quizás por eso es que hay gente que es asintomática o que presenta una enfermedad menos severa. Ahora es bastante difícil saber qué va a pasar con este virus en particular. Ahora, en relación a otros virus, como por ejemplo pensar que hay una actividad cruzada con influenza o con otros tipos de virus, es difícil. Yo creo que no hay evidencia para creer que esa es una posibilidad. Pero no, porque si fuese así, veríamos una dinámica en el tiempo como de exclusión, de competencia entre los virus, pero lo que vemos al final es que los coronavirus coexisten con los virus de influenza en años anteriores. Súper. ¿Alguna otra consulta?
Dime, voy a tratar de conectarte, Felipe. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Ahí perfecto, hay una consulta. Sí, Sí. hola, gracias a las tres por la charla. Tengo una consulta con respecto a lo que mostró al último Pamela. No sé si se puede presentar. En la figura ahí mostraba que Santiago Centro estaba como desplazado de la tendencia, y mi duda eran dos cosas. Una, si hay alguna explicación con respecto a esa desviación que tiene Santiago, y lo otro, si los movimientos el movimiento es por comuna, o igual hay una trazabilidad de las personas de una comuna a otra. Son preguntas buenas. ¿Me puedes aclarar el comentario que hiciste en cuanto a por qué Santiago? Sí, abajo en la última figura, creo que donde estaba el gráfico socioeconómico con respecto ¿Sí? a la Santiago es Santiago Centro, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguna explicación por qué se desplaza? Porque Santiago tiene, bueno, la comuna de Sí. mayor contagio. Bueno, la verdad es que Santiago ha estado bajo cuarentena por bastante tiempo, y en este caso yo excluí las semanas en las que Santiago está bajo cuarentena parcial. Ahora, puede ser de que la gente, la verdad no lo sé, pero una hipótesis, aquí corríjame la gente que vive en Santiago en estos momentos, pero que haya un control más alto en Santiago, y que quizás también Santiago es un centro económico, o sea, como un centro, es un centro, ¿cómo se dice? No es una zona muy residencial, ¿verdad? Hay un montón de economía pasando en el centro de Santiago. Entonces, puede ser que también ese movimiento, esa reducción de movimiento, porque tenemos que considerar, yo no lo expliqué mucho por el tiempo, pero esto es en comparación a un valor de referencia que fueron tomados en febrero y principios de marzo. Entonces, esto no habla necesariamente de la gente que vive en Santiago, sino que la gente que se desplaza dentro o hacia otras comunas, pero que parten los viajes en Santiago. Entonces, puede que esa reducción al final, y que puede pasar lo mismo con Providencia, reflejen una disminución porque es gente que se desplaza mucho a esas zonas para hacer trámites, por ejemplo, pero que en estos momentos esa posibilidad no es factible. Ahora, ¿cuál era la segunda pregunta que me hiciste? Si se solapan la trazabilidad de las personas. De una comuna a otra. Entonces estos datos se fueron, Facebook entrega una grilla de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Y tiene que haber un mínimo de 10 usuarios para que Facebook pueda entregar datos de esta grilla, de un punto en esta grilla. Entonces es imposible trazar un usuario porque necesitas 10 y no sabemos, solo sabes de estos 2 kilómetros si se desplazó hacia otros 2 kilómetros o no. Entonces, para hacer estos análisis, yo solo tomo aquellos datos en que la gente se desplazó 2 kilómetros en ventanas de tiempo de 8 horas. Y acá estoy considerando un movimiento que es dentro de la comuna, si es que la comuna es suficientemente grande para capturar varios puntos de 2 kilómetros, o hacia otras comunas. Ok. O sea, existe la posibilidad que se solapen esos datos, ¿no? ¿Solapen en qué sentido? Que tú cuando vayas traqueando, o sea, entre comillas, traqueando, porque 2 kilómetros puede haber la posibilidad que pase de una comuna a otra. O sea, fácilmente. Exacto. Sí. ¿Y el volumen de datos total que analizaste, cuánto es más o menos? No son muchos, o sea, los datos de movimiento son como alrededor de los miles. Ya. Y por lo tanto es gente que primero usa la aplicación y segundo que además tiene activado su sistema de GPS. Okay. Entonces, Yo entiendo, otra cosa, yo entiendo que para que sean efectivas estas cuarentenas, el 65% de la gente debería más o menos quedarse en casa, ¿cierto? O sea, de ese no sé, orden para que sean efectivas. la verdad es que ahí es una pregunta que es interesante y que estamos estudiando, es ver efectivamente cómo se puede cuantificar
la efectividad de las comunas, porque yo muchas veces escucho de gente que no se maneja en epidemiología decir, ah, mira, la curva sigue creciendo exponencialmente, las cuarentenas no están funcionando. Pero para poder hacer una conclusión de ese tipo, lo que se tiene que hacer es comparar con una situación en la que la gente se sigue desplazando sin cuarentena. O sea, vamos a seguir observando casos porque la gente, es imposible que una persona no salga de su casa porque tiene que comprar, porque tiene que ir al médico, porque hay situaciones en las que la gente se tiene que desplazar. Entonces, cuando hablamos de qué tan efectivas son las cuarentenas, se tienen que poner en el contexto de qué hubiese pasado si no hubiese cuarentena, dado el mismo número de casos. Ahora, yo quiero decir algo adicional. Los datos que Pamela mostró, que comparte Facebook y comparten también otras compañías como Apple, Google, etcétera, esos muestran meramente cantidades que nosotros utilizamos como si fueran, en lugar de un conteo de contactos entre ser humano y ser humano. Y al final del día eso es lo que afecta a la transmisión. O sea, que tanto la gente está interactuando unos con otros, ¿no? El hecho que tengamos información de que el teléfono, que la distancia media que un ciudadano viaja en una cierta, ¿no? En un cierto píxel del mapa, no necesariamente muestra que se esté implementando de manera correcta o no correcta una cuarentena. La cuarentena realmente debería ser cómo se está manejando la interacción de ser humano a ser humano. Con respecto a eso, Mauricio, hay una pregunta Sí. de Luis, que dice que, o sea, si pueden comentar algo sobre el uso de las mascarillas, porque si uno toma casos límites, por ejemplo, uno puede decir ya, todos muévanse, pero todos usan mascarilla como medida profiláctica, o bien también puede ser que sea mucho mejor, mucho movimiento, mucho contacto, pero todos con medidas profilácticas, que mejor que poco movimiento sin mascarilla. Completamente. Es algo muy valioso que se tiene que discutir de manera abierta. Pamela y yo somos parte de este grupo más grande de la universidad en donde continuamente hablamos del tema, ¿no? Y yo diría que si la gente no va a obedecer las medidas de quedarse en casa, que al menos tengan una mascarilla. Ahora, las mascarillas tienen distintos niveles de eficiencia, ¿no? Entonces, el decir mascarilla como sí o no es algo que generaliza distintas calidades de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y si se las pusieron bien. Es decir, si uno está expuesto al virus y tienes una mascarilla que verdaderamente te bloquea la entrada del virus en su más pequeña expresión, digamos en un aerosol, por ejemplo, algo que sería muy triste es que cuando llegues a tu casa te la quites, toques la parte externa en donde se hayan quedado las partículas del virus y te toques los ojos, ¿no? Entonces, me explico, o sea, es algo bastante complejo y algo que es difícil de cuantificar, dado que no hay no es tan sencillo educarnos todos a nosotros mismos a cómo ser precavidos, ¿no? Pero ciertamente, si la gente no va a obedecer, o sea, si todo el mundo quiere salir, bueno, al menos, ¿no? Tratan de ser lejitos de uno de otro y tener algo que los cubra, ¿no? La mascarilla típicamente protege al de enfrente más que a ti, ¿no? La mascarilla protege porque no deja que salgan las gotas más grandes de nosotros cuando estornudamos o hablamos, y protegen a los demás, no tanto a nosotros, porque nosotros estamos respirando gotitas que son capaces de penetrar por donde no selló bien la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tema complicado que vale mucho la pena discutir, pero que tiene mucho que ver con cómo la gente utiliza ¿no? La mascarilla y el cubrebocas, ¿no? O sea, hay varios efectos, no solo el cómo la utilizas, sino que, como tú dices, hay una asimetría. En el fondo protege más porque tú evitas propagar tus gotas, pero Exacto. también hay casos. De hecho, en el laboratorio hemos hecho un video de prueba, y si tú estás con una mascarilla y tú estornudas, se filtra por todos lados, los jets salen por todas partes, entonces la mascarilla no sirve para nada. Es como claro, pero hay distintas mascarillas por otro lado, ¿no? Y si las Por utilizas supuesto. bien, es posible crear un sello razonable. Ciertamente se filtrarán, ¿no?
y entre más chiquitas las gotas que tengan el virus ahí y que le lleguen al prójimo, el riesgo pasa ya no es cero, ¿no? Sí, Jocelyn hace un comentario que además depende de la calidad de la mascarilla, de qué tipo de mascarilla sea, lo mismo que dice Luis por el chat. Efectivamente, eso es. Y yo creo que algo para recalcar lo que dijo Mauricio también tiene que ver cómo la gente ocupa las mascarillas, porque muchas veces el mundo dice, pero si yo salgo con mascarilla, pero acá como de manera anecdótica, como un comentario anecdótico, yo salgo y veo mucha gente que solo se tapa la boca y no la nariz. Y claro, esa persona puede reportar como que está usando la mascarilla, pero no la está usando bien. Entonces hay un tema de educación también. Sí, ahora yo diría que, o sea, también es bien sabido que la mayor cantidad de líquido que uno proyecta, así como tú lo hiciste en tu laboratorio, Andrés, tendrá que ver cuando uno grita o estornuda, o me explico, y claro, la exhalación, si uno está haciendo ejercicio, como bien dice Pamela, pues la cantidad de gotitas que salen del cuerpo, pues no son, no las puede uno ignorar, ¿no? Perfecto. Yo creo que tenemos que llamar al fin del seminario, agradecerle un montón a Pamela, a Gonzalo, y qué bueno que nos pudiste dar un poco tu tiempo, Mauricio. Hace años que yo te estoy invitando a Chile y nunca hemos tenido la oportunidad de conciliar, pero al menos ahora estuviste un poquito presente in silico. Efectivamente. Muchas gracias y Muchas lo mejor gracias, para Andrés. ti, tu familia y tu equipo. Igualmente. Esperemos que esto pase lo más pronto que se pueda y que todos estén sanos. Yo literalmente estoy esperando pasar agosto. Bueno, pues acá te esperamos. Bueno. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a todos los asistentes. Ojalá les haya servido tanto en su línea de investigación como intereses personales. Y qué bueno que nos acompañaron hoy día. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, chao.